¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Soy Ruth Cerezo de Neurosintergia, transmitiendo hoy 11 del 12 del 2024. Qué número tan chistoso, transmitiendo desde la Ciudad de México en un neuroespacio que le auguro candencia y cadencia. Tenemos una invitadaza especial. ¿Yo qué les puedo decir si es mi amiga? O sea, no puedo ser objetiva, no puedo ser neutral con esta muchacha. Y digo una muchacha porque desde que estamos en Neurosintergia ninguna de las dos crece ni cumpleaños. Fue un enorme movimiento telúrico en el Congreso con los conocimientos que nos presentó y que finalmente movieron muchas cosas y abrieron grandes procesos de análisis para preguntarnos en dónde y qué es la conciencia. Les voy a presentar a Verónica Camacho, la doctora Verónica Camacho. Ella es médica y trabaja en un importante hospital de aquí de la Ciudad de México. Hola, Vero, ¿cómo estás, querida amiga? Hola, Ruth. Gracias, feliz de estar aquí. Pues, ¿qué te digo? ¿Cómo viste el Congreso? Cuéntame, chismemos. La primera parte es como de echar chisme. Ay, Entonces, sí. ¿cómo lo viste? Fíjate que te voy a platicar como en un 360 desde, ¿te acuerdas? Yo te decía, Ruth, ¿qué quieres que dé? ¿Qué tema doy? ¿Qué tema puede ser acorde, congruente, que encaje en el programa del Congreso? Y creo que a lo mejor, ¿no? Esta parte de decirme tú, habla de ciencia, habla de hacia dónde va la investigación y en la conciencia. Y yo, no, bueno, pues me das de dónde cortar tela, como decimos, ¿no? Y me costó trabajo porque si bien, pues yo no quería ir a parafrasear los artículos que hay en la ciencia, ¿no? Ir a hablar el trabajo que otros hacen, pero de una forma, pues ahí anecdótica. Yo quería también hablar desde mi experiencia y que a veces eso le resta trabajo a evidencia, ¿no? Cuando dice, es que mi experiencia, pero ahora sí te hablo ya del Congreso, fue bien experiencial. No hay manera de decir con referencias de artículos, de libros, de textos, de por allá lejos. Lo que pasó ahí fue mucha experiencia. Y yo creo que sí tengo que decir fuerte que aunque tengamos mente de investigador o de científico, vivir ese congreso para mí fue, como científica te hablo, fue transformador. O sea, hoy las preguntas que puedo yo crear o generar como investigadora se ven transformadas porque han tocado a la persona y es la persona la que pregunta, es la persona la que diseña esas preguntas que se van a convertir en protocolos de investigación. Y, y eso es lo que te puedo decir del Congreso. Y sabes, Ruth, creo que eso es lo que le pasó a Jacobo, al doctor Jacobo. Su transformación personal se fue viendo como un sello en su trabajo, ¿sabes? Yo creo que él se hacía preguntas, tú me lo vas a decir, lo vas a decir muy bien, se hacía preguntas atípicas que no todos los investigadores de su área, de sus temas, se hacían. Y es que eso es lo que nos pasa a los investigadores cuando vivimos un proceso de transformación como el que yo personalmente viví en ese congreso. Sigo siendo la misma, no me ha pasado nada. Vero Camacho, la anestesióloga, pero sí sé que esas preguntas hoy me hago son distintas. Más bien diste respuestas a preguntas que ni siquiera se nos habían ocurrido realizar. Justo. O sea, vamos a entrar a Instagram, vamos a prueba porque hay gente que está en Instagram intentando escuchar. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a abrir desde aquí, desde Instagram, para poder decirles, hola, ¿cómo están? Instagram,
había dos o tres personas que decían, ¿a qué horas vamos a empezar en Instagram? Hoy tenemos de invitada a la doctora Verónica Camacho, y ella fue una de las personas que rompió estructuras, esquemas, bueno, rompió todo lo rompible de nuestra cabeza para dar paso a todo esto. Entonces, vamos a pedir a la producción que cheque si se escucha bien en Instagram para que podamos, pues, ustedes escuchen. La doctora Camacho, yo les puedo decir a los de Instagram, los de Facebook la ven perfecto. Es una mujer hermosa, por dentro y por fuera, pero lo que a mí me interesa mucho es que escuchen sus conocimientos. En caso de que no se pudiera escuchar Dimensión Cuántica, te espero en Facebook, a Kikamix también, que están ya aquí en atención. Entonces, Vero, dentro de lo del Congreso, cuando tú elegiste el tema, tú lo elegiste con esta consigna de venirnos a simbrar desde la parte más interna y fundamental de nuestra conciencia y de nuestros conocimientos. Claro, yo te decía que cómo, qué tema elegía, y a mí me parece, lo sé, hoy lo sé que lo elegí en estado de certeza, de todo un universo de definiciones de conciencia, estudios, artículos publicados sobre tratar de explicar la conciencia. Yo elegí el que me hizo sentido de acuerdo a mi profesión, porque si te acuerdas y se acuerdan los que están aquí escuchándonos en el neuroespacio, hablé de cómo el anestesiólogo, un anestesiólogo que mencioné, el doctor Hameroff, explica a través de su trabajo qué es la conciencia. Y fue muy, muy bonito ese artículo y creo que fue muy útil para explicar ahí a los compañeros en el Congreso, a los participantes del Congreso, explicarles con palabras sencillas. Yo siempre digo, hay que hacerlo fácil y digerible lo que es complicado de la ciencia, ¿no? Y poderles hablar de los microtúbulos y todo esto, porque yo lo entiendo, me hace sentido y me genera más preguntas a mí y pude explicarlo de una forma muy congruente, ¿sabes? Como decimos, como anillo al dedo esa explicación. Entonces, fue en estado de certeza, Ruth, ¿no? Decir, voy a hablar de qué es la conciencia, de cómo lo ve un anestesiólogo en el quirófano, que justo apagamos la conciencia de las personas para que las puedan operar, ¿no? Y pues, qué mejor explicación que verlo desde un quirófano, ¿no? Por eso tal vez fue peculiar mi participación en el Congreso. A mí me encanta, digamos, me encanta, ya ves que no hay casualidades, hay causalidades. A mí me encanta este parte de que tú seas anestesióloga. La parte de la anestesiología juega mucho con el concepto de lo consciente, o sea, estar en este proceso de alerta en donde yo puedo ser capaz de observar, digerir conocimientos, crear conocimientos, y la parte de la inconsciencia, se me fue el nombre, anestésica, ¿no? En donde estás en una completa anestesia, y dentro de esa anestesia está el cerebro. O sea, el cerebro baja sus conceptos. Quien ha sido operado me entiende perfectamente. O sea, te dice el anestesiólogo, cuenta hasta 5 y dices uno, adiós, ¿no? Sí. La primera vez que a mí me operaron, me han operado algunas veces, ¿no? Mi principal interés era decir, ay, ¿a poco se le va a uno la conciencia? Total y absoluta. Y sí, efectivamente, digamos, no hay sueños, no hay sensaciones, es un vacío fundamental, es una nada que en el momento en que cuando tú recobras esta conciencia, cuando despiertas, eh, la sensación es de un vacío infinito, o sea, no hay congruencia entre lo último que viste y lo siguiente que estás mirando, porque además no hay un espacio temporal, ni siquiera el cerebro es capaz de registrar ese espacio temporal, ¿no? Entonces, digamos, entras con este proceso, tuvimos la oportunidad de estar trabajando, de seguir trabajando en esta parte de las formaciones, y hemos tenido la oportunidad de ir como avanzando, ampliando. No es solamente la anestesia para hacer algo en el cuerpo sin que la persona sufra. O sea, yo eso lo agradezco infinitamente de la ciencia. Eso de que te puedan abrir sin que sientas nada, sin que veas tu sangre, se los Sin voy que a te agradecer. acuerdes.
sin que te acuerdes, ¿no? Ya nada más dices, ay, ¿por qué me duele todo? Me encantan las series porque en muchas series de médicos, ¿no? Te operan a corazón abierto, te ponen vértebras y cosas así, y al día siguiente ya estás parado bien y dado de alta, ¿no? Sí, sí. A mí Es ficción. me encantaría ir a uno de esos hospitales. Pero en este proceso tú vas observando esta anestesia de una forma diferente. La vas empezando a observar y a cuestionarte en dónde queda este interno, a dónde se va, esto que nosotros, para nosotros es tan cotidiano y tan particular, que es el yo. ¿A dónde se va el yo? Por mucho ego que digan, ay, no, el ego es malo, el ego es lo primero que te identifica contigo. Y entrar en este tema de los microtúbulos, en donde, no lo voy a explicar yo porque yo me puedo equivocar. Por favor, explícanos tú qué es un microtúbulo y dónde está. Mira, a ver si me sale sin las imágenes, pero imaginen aquí los que están escuchándonos en el neuroespacio, que los microtúbulos en el cerebro, cuando hablamos de microtúbulos, estamos hablando de las neuronas. Las neuronas están en todo el cuerpo. Hemos visto los dibujitos de las neuronas, que son así como un huevito estrellado, ¿no? Así, una formita, tienen su núcleo y están llenas de cablecitos que le llamamos axones y dendritas. En los axones es como un cablecito grueso. Esos cables están formados por una red y esa red son los microtúbulos, o sea, la unión, haz de cuenta que son mis dedos y se van formando, cada dedito es un microtúbulo. Te hablo de microscópicamente hablando, todavía dentro de si una célula es microscópica, todavía dentro de la célula, pues aún más. Entonces, estos microtúbulos están formados de proteínas y aminoácidos que van a dar todo ello en pues, serotonina, dopamina. Ya habíamos hablado de eso. Pero los microtúbulos transmiten la información, que eso también ya lo sabíamos desde tiempo atrás. Lo que esta teoría de Hameroff dice es que los microtúbulos se mueven cuánticamente, ya que es cuando se enlaza la mecánica física cuántica con lo que ya sabemos de neurociencias. Aquí conversan, estas dos disciplinas conversan para poder explicar el fenómeno de la conciencia. Y entonces, lo que hace este anestesiólogo es aplica el medicamento, que es un gas, en anestesia para apagar la conciencia o disminuir la conciencia para que te puedan operar. Eso es la anestesia general. Cuando aplicamos este medicamento, estos microtúbulos a través de un microscopio, lo que hacen es como que cambiar de conformación, ¿no? De venir así, cambian y entonces es como si fuera apagado. El cerebro no es que se apague, o sea, va como si fueran perillitas de volumen, le bajas el volumen a la conciencia y entonces, bueno, te pueden operar. Este cambio conformacional de los microtúbulos representa la conciencia. Entonces, y de aquí, fíjate, Ruth, se soltó como en efecto dominó cantidad de hipótesis después de que sale este artículo publicado en el 94, y ya hablamos de esa fecha importante. Entonces, se ve también que así yo pongo así, y entonces es paciente dormido anestesiado. Pero ¿y si le pongo así? ¿Sabes? O sea, si muevo mecánicamente esos microtúbulos, podríamos estar hablando de microestados de conciencia. Fíjate, o sea, podemos decir, oye, y entonces si los microtúbulos se alinean de diferente conformación, puedo tener un estado patológico y se llama eso esquizofrenia, se llama trastorno bipolar, se llama depresión y se llama todo esto que en la psiquiatría y en la salud mental le han puesto nombre clínicamente. La respuesta está en esta conformación cuántica de los microtúbulos. Y te acuerdas que de ahí en el Congreso nos fuimos un poco ahí en mi plática a hablar de, oye, y entonces cuando medito, claro, cuando haces meditación neurosintérgica, esos microtúbulos pueden también, ojo, estoy hablando de hipótesis, ¿verdad? No hemos ido a medir
en un meditador neurosintérgico cómo se conforman esos microtúbulos. Ojalá tuviéramos los Ojalá microscopios. pudiéramos. Pero partiendo de esta teoría de Hameroff y cómo se mueven esos microtúbulos, podríamos entonces extrapolar que si yo al tener meditación, estoy haciendo meditación neurosintérgica, mis microtúbulos se conforman, ¿no? Van rotando, van alineándose para manifestarme a mí, como tú dices, a mi avatar, a mi Vero Camacho que está meditando una realidad que no es de este momento. Estoy colapsando realidades eh, a, a disposición. Estoy viendo al gato de la caja del experimento de Schrödinger, o vivo o muerto, o sedado, o saltando, o jugando, ¿sabes? Puedo estar viendo al gato en diferentes estados según como mis microtúbulos estén mostrándome esa realidad. Los microtúbulos nos muestran una pantalla de lo que estamos viendo, que le llamamos en nuestro mundo avatar realidad. Es que esta parte es increíble. No te distraiga. Estoy poniéndoselo para que sepan quién está hablando en Instagram. ¿Ok? Entonces, cuando vean el letrero, es para los de Instagram, que sepan que está aquí Vero Camacho. Mira, a mí me rompió el esquema porque tenía relativamente poco tiempo que descubrí un artículo que decía dos cosas, tres cosas muy importantes para mí. Yo llevaba muchos años, pero muchos años, diciendo que la conciencia es una propiedad emergente de la vida, ¿no? Entonces yo decía, donde hay vida, de una u otra manera va a existir conciencia. Y entonces yo decía, las plantas, los gatitos, los perritos, bla, 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 todo donde hay vida hay conciencia. Sin embargo, descubro este artículo en donde dice tres cosas. Uno, la conciencia es anterior a la vida. La segunda, la conciencia es básicamente la posible evolución de la vida, ¿no? Y empiezan a poner muchos ejemplos, lugares en el mar en donde hay una serie de elecciones y decisiones para mantener un sistema, ¿no? Y asumimos que en esa parte está procesando. Y la tercera, que fue la que hizo match con lo que tú estabas diciendo de los microtúbulos, es la que dice, la conciencia está hecha de superposiciones cuánticas en estados definidos, que lo dijo Penrose, ¿no? Entonces, efectivamente, digamos, no es, digamos, propiamente que se te va la energía cuando apagas o entran en otra configuración los microtúbulos. Si tú tienes, digamos, el refrigerador encendido, va a estar mandando electricidad. Así tú lo apagues y deje de enfriar. La electricidad va a seguir corriendo en menor cantidad y con menores características. Lo vuelves a encender, ¿no? Y vuelve a jalar todo este concepto de integración de la energía para producir el frío que está dentro y las consecuencias, o sea, el calor que está atrás de él, etcétera, etcétera. Cuando tú hablas básicamente de esto, entonces a mí empiezo a pensar y entrar en consideraciones con respecto, uno, a este proceso de lo que nosotros le llamamos conciencia. Dos, a los conceptos que nosotros tenemos de niveles de conciencia. Tenemos la identificación de niveles de conciencia humanos, pero no el nivel de conciencia general. Y tres, el concepto del alma, ¿no? O sea, es la vida y el alma sería el proceso eléctrico general del aparato, no importa si está ejecutando una acción en este plano, no sé si me expliqué, o genere una acción en otro segmento, en otro proceso, siendo siempre la misma energía, ¿no? Me Entonces, hace mucho sentido. Mira, a ver, y vamos a invitar a nuestros compañeros ponentes que estuvieron en el Congreso. Voy a parafrasear a Leo. En su ponencia de Leo, él dijo que
el motivo, sí, el ser de la vida, el motivo de la vida es transmitir información. Casi dijo, o sea, el fin de la vida es transmitir información. Y yo creo que es transmitir información, pero es esto que es ese evolucionar. ¿Cómo transmitimos, cómo evolucionamos transmitiendo esa información? Y luego me voy con Joaquín Cámara, cuando él nos habla del alma y de un diseño o un prediseño de las experiencias que vamos a vivir en esta vida. Y entonces, pues seguimos haciendo hipótesis sobre la conciencia y por qué no pensar que esa alma nuestra hace estas programaciones cuánticas de nuestros microtúbulos, toda vez que así podamos manifestar nuestros niveles de conciencia, Mm. que hoy sabemos de estos niveles que tú nos hablas de conciencia y que van evolucionando, van transmitiendo esa información de nivel en nivel o de vida en vida, porque a lo mejor en esta vida no nos alcanza para llegar a un nivel alto, y entonces nuestra alma tiene que codificar a los microtúbulos en 3 versiones de nuestra vida avatar Godín para poder evolucionar, para poder experimentar. Y me hace todo el sentido que digas que la conciencia es primero, porque por supuesto, en esta alma conciencia tiene que haber esa conciencia de evolución para que codifique y diseñe, ¿no? Todo Y, hace sentido. y entrando a este proceso de modificación y de diseño, nosotros poder entrar en conceptos más avatar Godín. Si yo tenía, por ejemplo, las preguntas que se referían a al proceso de integrar neurotransmisores a la vida cotidiana, y yo hacer la pregunta clásica, o sea, decir, ok, la serotonina tiene que ver con un cierto estado anímico, la noradrenalina, norepinefrina, bla, 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 ¿no? Todos los que existen. Y mi pregunta siempre era, ¿cómo elige la neurona o los grupos de neuronas secretar qué cosa? Porque además cada una de ellas tiene la totalidad de los neurotransmisores. Estos están en las vesículas, pero hay un elemento de decisión que genera tanto, más que la parte de la secreción de endorfinas, ¿no? De la salida de las endorfinas del botón sináptico. Entonces, para los que no conozcan, imagínense, una neurona es esto, aquí hay un botón, aquí hay más. Entonces, aquí se conecta con otra que tiene cositos acá abajo. Estos cositos de acá abajo son los que secretan. Acá llega el estímulo, transita por toda la neurona y acá, llegando a este punto, se segrega una serie de neurotransmisores. Eso en cerca de 100.000 millones de neuronas, si es que no nos hemos golpeado muchas veces la cabeza, ¿no? Por lo menos 60 billones y tenemos todos. En este proceso, ¿no? De poder elegir. Yo les hacía un experimento bien bonito, no sé si te tocó a ti, en donde yo les decía, a ver, ¿no? Y entonces les decía, pongan atención, cierren los ojos. Y entonces cerraban los ojos. Entonces, ¡pum! Ponía, ¿no? Un destazado, ¿no? Entonces abrían los ojos, ¿no? Asusto. En menos de un segundo, el sistema emocional ya había reaccionado. O sea, todo el cerebro había reaccionado para producir miedo o a lo mejor enojo, ¿no? O tristeza, o ambas. O sea, fue la secreción así. Luego les decía, bueno, ya, tranquilícense, cierren sus ojitos, tal, ¿no? Y la siguiente foto era un bebé rosita, así. Y entonces volteas, y entonces, ¿no? Empezaban los ojitos de ternura. Nuestro rostro siempre va a reflejar la mayor parte de las veces en la mayoría de las personas su estado emocional. Yo les decía, de ese tamaño reacciona el cerebro. Si ustedes me dicen que los neurotransmisores están fomentados por los pensamientos, yo les diría sí y no. Las emociones no, las emociones son de fregadazo y tienen que ver con un proceso biológico interno e inmediato. Entonces, decimos, bueno, ¿quién elige la secreción? Cuando tú me hablas de los microtúbulos,
Digo, esos funcionan de forma cuántica. La conciencia está hecha de superposiciones cuánticas. O sea, están todos los elementos ahí, nosotros vamos tomando elecciones como millones y millones y millones de cajitas de gatos de Schrödinger, en donde vamos colapsando vivos y muertos. Y dentro de ese colapso de vivos y muertos, yo puedo tener la secreción suficiente de cierta cantidad de endorfinas o de neurotransmisores que me van a generar una respuesta emocional inmediata. O sea, yo decía, entonces cuando dijiste eso dije, creo que va por ahí, creo que va por ahí el proceso en donde existe este orden, en donde se conecta con el sistema fisiológico. A veces creo que cometemos el error de separar lo cuántico de lo fisiológico. Y no es así. O sea, tú lo dejaste más que claro. No es así. Sí, porque, mira, y justo vamos a recordar esos momentos del Congreso. Los microtúbulos están, vaya, unidos por una proteína que se llama tubulina. Esta tubulina, a su vez, por aminoácidos que se llaman triptofano, serina, hace sentido, ¿verdad? Mira, la serotonina, por ejemplo, es serina, triptofano y otros aminoácidos que hacen la serotonina, la dopamina. Y entonces pensemos que la serotonina y la dopamina son el combustible de esos microtúbulos y que se mueven en función de esos neurotransmisores. Y podemos decir, entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, se necesitan los neurotransmisores para que los microtúbulos se muevan en esas configuraciones mecánicas, cuánticamente hablando. ¿Qué fue primero? Los microtúbulos, cómo se mueven, hace que se produzca el neurotransmisor, o la presencia o ausencia o cantidad del neurotransmisor, el que sea dopamina, noradrenalina, hace que los microtúbulos se muevan. No lo sabemos. Lo que sí es que eso ya hoy se puede medir. Y eso habla Penrose. De hecho, la teoría de Hameroff y Penrose es el matemático con el anestesiólogo los que hacen esta teoría de los microtúbulos. Lo que yo creo, Ruth, y veo con los pacientes, tanto en el quirófano como el paciente que va a ser, por ejemplo, anestesiado, ¿no? Que tengo la oportunidad de hablar con el paciente antes de que entre a quirófano, y yo creo que 9 de 10 pacientes están en estado de estrés. Obviamente nadie quiere ser operado, y angustia, preocupación, miedo, todos estos estados emocionales, y ahí caigo cuando hablas de las emociones, y que incluso pueden repercutir en su realidad de ese momento, ¿no? Pueden incluso hasta decir, me voy a morir, y están viviendo ese estado, esa realidad que ni siquiera sucede, ¿no? Caótica. Y es cuando vivimos en nuestros pensamientos. La emoción de miedo te llevó a ese nivel de realidad, de pensamiento caótico, catastrófico. La mente es muy poderosa. Hoy vamos entendiendo fisiológicamente por qué es tan poderosa, ¿verdad? Porque puede generar esos estados emocionales y de pensamiento. Lo que sí es que nosotros, Ruth, y vuelvo al punto primero que me hiciste de esta plática, ¿qué le pasó a Vero Camacho? Como médico, tenemos que ver esos estados emocionales, esos estados de pensamiento de nuestros pacientes, como en un acercarte y entender esta fisiología de la que estamos hablando aquí en el neuroespacio, pero también ver a la persona en un grande y decir, lo que la persona necesita es simplemente que le diga que su anestesióloga la va a estar cuidando y va a estar, y que puede entender su estado de miedo, de angustia, ¿sabes? Como que si mis microtúbulos conectaran con sus microtúbulos, y entonces ya estamos hablando otra vez a los fenómenos no locales. ¿Cómo rayos mis microtúbulos pueden conectar con los microtúbulos de otra persona? Hablamos justamente del procesador central, este que se conecta y que tú y yo hemos visto que existe. O sea, las probabilidades de que tú puedas estar en la misma experiencia de otra persona son infinitamente pequeñas. Cuando tú las conjuntas y entonces empiezas a ver que hay varias sobre ese sentido, entonces empiezas a hablar de un fenómeno. Desde un fenómeno, digamos, puramente neutral. O sea, y perdónenme, la comunidad científica no es una religión. Y a veces la ciencia se vuelve una religión, ¿no? Así como te dicen, no, es que tienes que, no sé,
rezar 10 Padres Nuestros en Semana Santa y nadie te explica por qué. Igual a veces aquí las creencias generan eso. Sino entrar en este concepto de saber que somos parte cuántica, porque ahora están los microtúbulos, ahora júntalos con toda la teoría de la epigenética. Y entonces te vas a dar cuenta que somos entes que están, no son entes, digamos, y parafraseando un poco la teoría sintérgica, que somos distorsiones de la latiz. No, señoras y señores, cada vez vamos descubriendo que somos parte de la dinámica de esa latiz. No solamente la distorsión y ya aventamos su distorsión. Ahí háganse bolas. No, estamos embebidos y metidos en este proceso interno. Ahora también se me ocurre otra cosa, ¿verdad? La parte de que colapsemos cierta cantidad de emociones, más que las emociones, la parte de los sentimientos. Hay que recordar que los sentimientos se conjunta la emoción con una serie de pensamientos y en esta combinación aparece un sentimiento. Entonces, imagínate un sentimiento, una emoción de miedo con tristeza, ¿no? Más el pensamiento de no voy a poder, me da un sentimiento de fracaso. Y mi cabeza sigue alimentando ese sentimiento de fracaso. Las emociones son adaptativas, pero los sentimientos parecen ser entonces que los colapsamos y nos quedamos, Claro que sí, ¿no? claro que sí. Los colapsan nuestros microtúbulos, toda vez que nos hacen una realidad, ¿verdad? Nos hacen esos microestados en donde estamos embebidos, nuestro avatar está embebido en esos estados sentimentales, en esos estados, ¿no? De vida, de cotidianidad, y con eso nos movemos, Ruth. Qué poderoso es poder, ahorita estos términos que a lo mejor estamos hablando muy científicos, poder darse cuenta que, como ser el observador, como tú hablas de esa neutralidad, ser el observador de esos estados emocionales de sentimiento, no para quererlos manipular, simplemente para observarlos y decir, ah, mira, mis microtúbulos están colapsando miedo, están colapsando, ¿es real eso? Y podemos volver a reconfigurar los microtúbulos para modificar esa realidad. Ahí es donde cabe la cuenta por qué funciona la psicoterapia que la ciencia dice que no existe. O sea, es que Ups. es una cosa bien extraña. La parte de la psicología es una de esas cosas bien extrañas. ¿Por qué? Porque los científicos, cuando aparece todo el sistema psicoanalítico, toda la teoría psicoanalítica, todo el bagaje de conocimientos psicoanalíticos, los científicos, sobre todo los estructuralistas, los funcionalistas, los conductistas, dijeron, ah, eso es una patraña, eso ni existe, ¿no? O sea, esa parte de los sentidos interiores, el yo, el super yo y todo lo demás, esas cosas que nosotros en estado de certeza sabemos que sí existen, ¿no? No sirve, no funciona, ¿no? Entonces es una patraña la parte de la terapia psicoanalítica. El problema es que cuando tuvieron broncas iban a tomar terapia de este Claro, tipo, ¿no? claro. Entonces, no siempre lo que está acotado a la parte de la explicación científica es como fenómeno. Entonces, ahora que empieza a desarrollarse un poco más el entendimiento y la comprensión del ser humano, entonces entramos que hay un mundo interno muy complejo en donde lo que yo alguna vez comentaba, es tan complejo este mundo interno que para poder tener un proceso de telepatía como está definido en el argot, es imposible, porque para poder escuchar, yo necesito tener los oídos y las áreas auditivas. O sea, se tienen que, ¿no? Sin embargo, así no es. O sea, en la parte en que hemos buscado en la experimentación, lo que hemos observado es que se siente como si fuera algo vivido, como un déjà vu. O sea, las sensaciones de un déjà vu que estás jalando esta parte del proceso del recuerdo y la estás expresando, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con una serie de palabras y conocimientos. Entonces, cuando me dicen, a ver, léeme la mente, así, ah, ¿por qué? Te puedo leer que me estás retando, ¿no? Pero fuera de eso, no. Porque entramos en este proceso tan complejo
de que vamos a encontrar una limitante, por lo menos en el sistema lingüístico, para explicar lo que ocurre adentro de mí, sin menoscabo, ¿no? O sea, sin que esto signifique que no ocurre. No sé si me explico. O sea, puedo decir no existe, no ocurre, pero está ocurriendo. Está ocurriendo tal como les he comentado el estado de certeza. Muchos lo niegan, pero lo usan, así como los científicos en psicología, ¿no? Lo niegan la parte de la terapia, pero la usan. Entonces, o llevan a los niños, ¿no? Y empiezan a tener sentido una serie de cosas sobre la historia de la familia y las repeticiones y esas cosas que estadísticamente nos dirían no son. Generalmente los números no mienten, los que mentimos somos Imparciales. las personas. Y el cómo leemos esos números. Y además hay algo que decía un filósofo de la ciencia, si mal no recuerdo era Mario Bunge, que decía que nosotros, en nuestra capacidad humana, vamos a colapsar el sentido de los datos. O sea, tienes los datos que están guardados en un Excel, en un X. Pero si tu hipótesis es que existe este proceso, o sea, imagínate, no sabía lo que para mí me estaba moviendo, de abrir el archivo, en ese momento yo puedo colapsar una dirección del resultado. Claro, Ruth, que esto, mira, qué poderoso esto que estás diciendo, porque, y fíjate, incluso está rayando, en la mañana estaba conversando con un grupo de colegas sobre la inteligencia artificial. No me quiero desviar del tema porque hay que regresar a los microtúbulos. El tema con la inteligencia artificial es ese universo que nos presentan a los humanos, la capacidad de colapsar multiversos, para que nos entendamos, colapsar diferentes escenarios, realidades de forma matemática, o sea, de forma con bases de datos, les metes modelos de machine learning, de inteligencia, redes neuronales y puedes simular, eso le llaman simulación in silico de los datos, de cómo se puede comportar un cerebro ante una situación de miedo. El cerebro de Vero Camacho, el cerebro de Ruth, ante este miedo o ante esta situación peligrosa, se puede modelar, se puede colapsar, aunque sea así en un modelo de inteligencia artificial. Hacia allá vamos. La pregunta es si ahorita nuestra especie, hablo de, ¿te acuerdas? Siempre hablamos del mono desnudo, de Desmond Morris, que en donde estamos ahorita como especie, ¿no? El mono desnudo, el mono ahorita del siglo del 2024, es capaz de poder darse cuenta de lo que está colapsando, de esas realidades que colapsa, porque lo hiciéramos como tronar dedos. Eh, no me doy cuenta de mi sentimiento, de mi emoción y puedo hacer todo un drama, ¿verdad? De mi familia, mío, no hay dinero, este país, el mexicano, Estados Unidos, Trump, estamos colapsando esas realidades, pero no nos damos cuenta de lo poderoso que es esta mente que tenemos, que funciona como una antena, ¿no? Para codificar de la latiz, para bajar de la latiz esos posibles colapsos. Y hoy que la inteligencia artificial es nuestro teclado para materializar todavía esas realidades de la inteligencia artificial, pues es como abrir la puerta de Pandora, ¿verdad? ¿Dónde está nuestra mente ahorita ubicada? Estamos listos para colapsar esas millones de posibilidades que vienen, están a la vuelta de la esquina de eso, Ruth. Eso ya está. Sin embargo, también hay que integrar otra cosa que observé mucho con los chamanes. Ellos que pueden integrarse a este sistema de información, que si tú les preguntas que si es telepatía, pues se te quedan viendo así como, ¿de qué me hablas? Que Yo no sí. hago brujerías. Tienen una capacidad y tienen una cualidad, justamente sobre el sentido de que nosotros podemos colapsar resultados. Hay un punto de resultados que no podemos colapsar. La física le llamó o le llama de coherencia cuántica, porque destruyen la interferencia cuántica en estos principios de superposición. O sea, determinan un resultado. Entonces, yo tenía mucho tiempo estudiando porque algunos chamanes, algunos sanadores de este tipo, te presentabas
y te decían, ah, sí, oiga, yo tengo, no sé, colitis, ¿no? Ok, ya, se va, sin colitis, ¿no? Entonces le dice ella a la comadre, comadre, ya encontré a alguien que cura la colitis y todo lo demás, y lo lleva. Y entonces le lleva y el chaval le decía, no, a ti no te puedo curar. Pero es que lo hizo mi comadre. Yo decía, ¿cómo toman esas decisiones? Qué mala onda, ¿no? Cuando encuentro el concepto de que hay una cierta cantidad de información que ya está decoherenciada, no sé si se diga así, entramos en este proceso de qué parte de la historia humana no tiene ya digamos, esta condición de que ya no hay superposición, que ya está colapsada, porque hay que observar que en el campo cuántico, por lo menos para nosotros como seres humanos en la 3D, están colapsados pasado, presente y futuro. O sea, tenemos el acceso a la cuarta dimensión. A las demás no lo sé, pero cuando me dicen, es que quiero ir a la sexta, yo le digo, pues primero entiende la cuarta. La cuarta es tú en todos los sistemas, en todos los momentos y en todos los mundos, diría el doctor Strange. Entonces, hay un chorro de cosas que estudiar, porque hay personas que pueden generar un proceso en los mismos hospitales de sanación milagrosa. Claro, claro. Y otras personas que tú dices, no, no, no tiene por qué morirse si nada más llegó por un machucón en el dedo y al otro día se fue. Sí, esos milagros que decimos, ¿cómo esto es inexplicable para la ciencia? Yo creo, Ruth, que aquí, tal vez Joaquín en su ponencia que nos hablaba de este diseño del alma, ¿no será que es el alma ya programa a estos microtúbulos, programa esos estados que nosotros vamos a poder colapsar nosotros mismos, o un chamán con nosotros, o un médico, o el cirujano, o el terapeuta? Tú lo dijiste muy bien, no es que el terapeuta esté mal, es ese clic que hace el terapeuta con el paciente, toda vez que pueden comunicarse y permitir a lo mejor este cambio de configuración de mindset, de conciencia, para que la persona evolucione o se cure o se le cure la vesícula o, ¿sabes? O pague las deudas que debe de antaño generacionalmente de constelación. ¿Te acuerdas que también hablamos de las vidas ancestrales? No, no son temas random. Hablar de constelaciones, hablar de todo lo que hablamos en el Congreso, nada fue aleatorio, todo fue perfectamente codificado, fue perfectamente elaborado. Creo que todas las almas de los que estábamos ahí habíamos diseñado esos momentos, incluyendo a los participantes del Congreso, porque eso no fue solamente de los ponentes para los que estaban ahí fue en el mismo nivel, ¿verdad? Y entonces se construyó y se sigue construyendo, Ruth, para poder ir comprendiendo. Y no quiere decir que tú y yo estamos aquí haciendo verdad sobre piedra. No, hombre, somos aquí dos que están platicando, bien, bien divergentes, ¿verdad? Platicando de temas bien, ¿no? Profundos, fuertes, pero que nos significa mucho a los que estuvimos en el Congreso, seguir construyendo, seguir entendiéndonos, hacernos entender esto que es complicadísimo y que cuando lo ves desde el observador, dices, pero si está re fácil, nomás no se tenía que curar de la vesícula y punto. Ya se acabó. Digamos que la parte de la organización de las ponencias del Congreso, tú me puedes preguntar cuánto tiempo te dedicaste a llenar el rompecabezas. Pues sí, fue un estado de certeza, me dijeron, estaba primero, pero a la hora que las vi cómo estaban ordenadas, yo dije, tienen una coherencia interna fabulosa. Tengo hace Lupita FL una pregunta bien interesante. Dice, entonces los medicamentos psiquiátricos que regulan los niveles de endorfinas se pueden decir que ayudan a alinear los microtúbulos para que seamos funcionales en esta realidad. Sí, la respuesta contundente es sí. Hoy debemos de dejar de pensar que todo el bien está en una sola disciplina, que toda la verdad está contenida en un solo lugar. Hoy tenemos que hablar de biodescodificación, de meditación, de ayuno, de la medicina alopática, homeopática. Todo tiene verdad, todo tiene un sentido y todo tiene un lugar en la persona.
Y si la persona necesita un antidepresivo y además meditar y además hacer ayuno y además yo qué sé qué, esa persona lo necesita como anillos al dedo para que pueda funcionar su estado, estos colapsos de realidad. Puede ser que otra persona no necesite el antidepresivo y hay que quitarlo. Y los médicos debemos de tener esa soberbia de decir, no, esto no le está funcionando, que el terapeuta, que el psicólogo, y diga que sigue. Mientras sigamos peleando, queriendo tener la razón sobre el paciente, ay, nos estamos dando duro, ¿no? En la pared. Sí, a mí cuando me preguntan con respecto al uso de medicamentos psiquiátricos en la parte terapéutica, yo les digo, sí, en ciertas circunstancias sí. No hay que generar el abuso. El abuso, digamos, de los medicamentos psiquiátricos, no soy afín a ellos. Sin embargo, no soy enemiga tampoco de ellos. Yo lo que lo hago es como si yo tuviera que pegar estos dos lápices, ¿no? Entonces, el soporte para que los pueda pegar así, imagínate que están caídos así, ¿no? Y la parte de la salud de la persona y el bienestar es así. Entonces, me dicen, es que cómo los puedo pegar, es que estos necesitan una cierta recuperación, una cierta integración, algo que modifique en ti, que puedas elaborar esto. El medicamento psiquiátrico para mí es muchas veces el clip, el clavito, que los va a dejar sostenidos aquí, o las dos manitas que los sostienen aquí en lo que se pega. Y Es qué bonito ejemplo, así es. sí, y los mismos psiquiatras te dicen, no te los voy a quitar de sopetón. O sea, cuando estás pegando algo no quitas las cosas, lo haces despacito. Lo mismo lo hacen los medicamentos psiquiátricos cuando son necesarios. Y he encontrado que hay un sobreabuso, ay, este es un pleonasmo, un abuso en los medicamentos antidepresivos y ansiolíticos. Para cualquier cosa es un antidepresivo o un ansiolítico. Cuando actualmente he visto ya varios casos, ¿no? De trastorno del humor en jóvenes y adolescentes, que está referido más a una espiga epiléptica que resuelve otro tipo de medicamento que a un antidepresivo o un ansiolítico. Entonces, esta rama es importantísima porque habla de eso y se sostiene sobre un proceso. Es que Tania hoy en la mañana me hacía una pregunta. Me decía, mamá, si en la ley de salud no está contemplado la psicología como una área de salud, ¿en dónde está entonces? Y yo decía, está en la parte de la salud mental, no de la salud física. Pero, ¿qué características debe de tener? O sea, y yo lo veo con los egresados de psicología que dicen para poder dar terapia necesitas una maestría. Ok, me voy a tomar una maestría de administración para poder dar Entonces, sí, terapia. Yo lo que les digo es más bien lo que necesitan es una guía que pueda sostener tu confianza en algo que vemos en Potens, que es en la parte del estado de certeza. O sea, te jalas tu caja de herramientas, que son una serie de técnicas hermosas, que lo que hacen es reconfigurar el microtúbulo, ¿no? Así como cuando mis pacientes se ríen, sí, les digo a todos ustedes, que se ríen cuando hacemos los ejercicios de escribir, y me dicen, ay, ¿a poco con esto se reconfigura? Salen de ahí, les digo, ya poco, ¿no? Se poco no. siente diferente, ¿no? Exactamente. Sí, sí, Entonces, entramos en ese proceso de poder identificar lo que tú has dicho. Este modelo 360 grados de bienestar y salud que deben incluir muchas personas con diferentes perspectivas y diferentes formas de abordar un problema. sí, tenemos que ir para allá. Es el reto, ¿eh? Y si pensamos que el médico lo va a hacer, no, pues sigamos esperando, porque el médico es muy soberbio, muchos de nosotros. Y si no nos abrimos a ello, seguiremos cometiendo los mismos errores. Sí, a mí lo que me encantó es, por ejemplo, había personas
en la parte de los ponentes de diferentes, digamos, especialidades en los programas, ¿no? Entonces, por ejemplo, José Luis Muñoz es comunicador y se dedica a hacer eso, a comunicar. Está Tania García, que está en el área de psicología, tú en el área de la medicina, anestesiología, la Katy Sarabia, que también es médica, estaba Fernando Sánchez Turrión, que es físico cuántico, Joaquín Cámara, que es psicólogo, Tania Negrete, que es abogada, Mari Carmen de Chávez, que es administradora, Paola Concha, que es coach de vida, Leobardo Peña, que es un explorador e investigador, digamos, de culturas ancestrales, es como una especie de sociólogo, Montserrat Landa, que es nutrióloga, y yo que soy psicóloga, o sea, imagínate la ensalada que hacíamos y que las personas desde la parte de la estructura profesional o laboral calificaran el Congreso dirían, esto es una locura. Es una locura porque ¿cómo puede un físico integrarse en el mindfulness y en la yoga? O sea, ¿qué vio en eso que le hizo match para integrarlo junto con su carrera? Tú y Katy, ¿qué me hizo match para expandir mi necesidad de entender más al ser humano y a la estructura? Porque además estamos de acuerdo, bueno, no sé si estamos de acuerdo, en lo siguiente, los médicos y todo el sector salud deberían de tener un pensamiento científico, no técnico, y la mayoría se aboca solamente a lo técnico, ¿no? Sí. Entonces, si tú quieres a alguien eficiente que te pueda ayudar a restablecer tu salud, mi propuesta es búscate a alguien que tenga un pensamiento como el de Vero, un pensamiento científico, que vea el 360 grados que tienes y te diga, no, chata, tú no necesitas operarte. Tú lo que necesitas es un viaje a Chile. Sí, Adiós, sí, sí, ¿no? Y en sí, esta sí, así parte, es. pues sí, necesitamos más ¿De dónde sacaste el pensamiento científico, eh? ¿Sabes, Ruth? Es que yo por eso te decía que ¿qué le pasa al que experimenta el Congreso, al que experimenta la meditación, al que experimenta, recibimos una cucharada de nuestro propio, ¿no? Em, yo he dicho desde mi historia de vida, si yo no meditara, no podría estar aquí hablando o hablaría de los microtúbulos, porque son las publicaciones que hay en los papers de medicina, pero lo hablaría como técnica, como tú dijiste, muy técnica. Y hoy lo hablo desde como que el corazón, ¿sabes? Como que muy así, muy del, como una experiencia, ¿sabes? Como si yo estuviera aquí viendo los microtúbulos, que digo, no los podemos ver porque no tenemos el microscopio, pero lo hablo vivencial, experiencial. Y entonces eso me transforma. Sigo siendo científica, técnica, porque a veces no tienes que ser técnica. Yo lo digo, en el quirófano, sí, sí, el estado de certeza y todo esto, pero hay que actuar como me entrenaron como anestesióloga, ¿verdad? Pero también lo que como humano nos hace hacer estas preguntas y estos saltos de evolución. Eso es lo que tiene que tener el médico, creo yo. Y así es como quiero educar a mis residentes. Para mí es un compromiso educar a las nuevas generaciones de residentes como buenos anestesiólogos, médicos anestesiólogos, pero también con esta capacidad de ver el 360 de ese paciente que tienen en el quirófano y que es tan humano como nosotros y que estamos ahí dialogando, o sea, no dialogan platicando, un diálogo místico, un diálogo de alma a alma, que no puedo yo decir cómo. Y yo esto, cuando lo hablo allá en el hospital, Ruth, soy cuidadosa, ¿eh? Porque me pueden mandar interconsulta a psiquiatría. Lo Doc- sé. Entonces, como que a veces hay que tener esta sabiduría y reserva de con quién compartes tus insights para que se establezca este diálogo cómplice que tenemos tú y yo y en la comunidad neurosintérgica, de decir, estamos hablando de lo mismo aunque seas abogada, aunque seas nutrióloga, psicóloga, es
el mismo tema visto desde mi enfoque, tu enfoque, el enfoque de Leo, el enfoque de Joaquín, etcétera. Hablamos de lo mismo, solo desde diferentes experiencias. Y es bien hermoso, Ruth. Entonces, seguimos construyendo. Eso necesita el médico formar en ello. Sí, yo coincido totalmente y además este uso de las herramientas, de la técnica y las herramientas. No hay que hacer la aclaración. Ni Vero ni yo estamos peleados con el avance de la ciencia hasta ahora, porque han generado técnicas, procedimientos, aparatos e instrumentos increíbles. O sea, los podemos ver, o sea, desde el mismo teléfono inteligente, nosotros decimos, wow, lo que pensó esta persona que hizo esto, ¿no? No, más bien lo que abogamos es que este pensamiento científico te dice, aquí va esto otro, aquí va esto otro. Es como si fuéramos, no sé, carpinteros, ¿no? Y te dijera, tráete la garlopa. Te dice tu estado de certeza, este paciente necesita una garlopa. Si tú no sabes qué es una garlopa, pues entonces no vas a poder ayudarle. Ah, Y la parte del uso de la garlopa, identificar la garlopa y todo lo demás, tiene su técnica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Necesitamos estudiar, necesitamos integrar conocimiento, integrar todas las herramientas que más podamos, porque en este proceso científico, el estado de certeza que va a dirigir cuando tú estás intentando apoyar a alguien en su proceso de bienestar o sanación, pues es lo que te va a decir. Ahora va la garropa, ahora va la cola de pegar, ¿eh? Se burló, producción. Va los tablitos, o sea, lo que sea, que tiene que ir, porque todas y todos tenemos procesos de salud diferentes. claro, claro. Una fibromialgia no se parece a otra. Es correcto. Son pacientes, no enfermedades. Gracias. Sí, con eso me encantó. Lo resumiste completa y absolutamente. No es una enfermedad, es un paciente que presenta ciertas características para lo cual tenemos ciertas herramientas. Y, y bueno, podríamos quedarnos aquí hablando y hablando y hablando mucho tiempo. Eh, Vero es anestesióloga, entonces a ella se la van a encontrar cuando necesiten sacarles algo que ya no funciona. A mí me encanta porque me dijeron, después de que te quiten la vesícula y el apéndice, ya no vas a servir para nada. Ni me acuerdo que los tenía. Yo creo que ahorita si me revisan ya tengo otra vesícula, ya la colapsé para seguir Puede comiendo ser. quesadillitas de queso, ¿no? Este, de tal forma que estamos en este proceso. ¿Qué vamos a hacer, Vero y yo? Vero y yo nos vamos a dedicar a la investigación del año que entra, o esa es nuestra intención. Uh-huh. Ya en el Congreso hicimos registros electroencefalográficos bajo el modelo Jacobo Greenberg. O sea, cabe destacar que desempolvamos un programa viejísimo que lo usaba. Trajimos para acá, fue complicado, está siendo complicado, pero vamos a tener ahí como base. Lo siguiente es seguir observando porque Vero encontró en alguna persona, ¿no? Que su estado de meditación se parecía mucho a la anestesia profunda. Y lo pellizcábamos y todavía sentía. Entonces decimos, bueno, ¿qué está pasando, no? Luego, si ponen muchos likes a esto, les decimos el nombre de esa persona. Y entrar en el proceso de decir, ok, está consciente, aunque su cerebro manifiesta parámetros de anestesia profunda. Y en esa parte qué interesante, porque el doctor Escudero ya decía que había un proceso de inducción hipnótica para evitar el dolor, ¿no? O sea, Sí, hay sí, muchas así es. cosas. Entonces, Vero y yo nos vamos a dedicar a la investigación. Vero ya está como las invitadas también para el próximo congreso que va a ser en octubre. Los que se hayan perdido, me dice Laura Almedo, la vesícula cuántica. La vesícula. Este, está el congreso disponible para quienes no hayan podido acudir. Por favor, hasta se me está antojando sacar un libro de eso, una compilación de todo lo que ustedes dijeron, para la gente que le gusta leer. O sea, no a todos les gusta ver videos, entonces para la gente que le gusta leer.
Véanlo de verdad, el siguiente congreso va a ser en octubre, va a ser a distancia, porque queremos llegarle a más gente. Yo no sé, Vero, si viste el compañerismo y el grupo y la cohesión que se generó. Parece ser como que hubiera sido algo hipercapicamente cuántico. Parecía que nos conocíamos de hace miles de años. Y teníamos tantas cosas que platicarnos entre nosotros. Sí, Tantas por eso cosas, necesitamos el segundo congreso. tantas cosas que compartirnos. Porque ahí se me está ocurriendo en el segundo congreso que nosotros nos pongamos a charlar para construir la imagen del elefante. Exactamente. Y nos debemos esas memorias, Ruth. Tenemos que escribir, los colaboradores de ese congreso, escribir nuestras memorias, o sea, y compilarlas. Tienen que ser compiladas porque es la primera piedra que se formó, se tejió para el segundo y demás congresos. Tiene que estar registrado. Sí, dice José Gabriel, el congreso maravilloso y mágico encuentro. Saludamos a Janet, a Gabriel, a Raúl Gutiérrez, a Stephanie, que también está ahí, a Yola, gracias Yola, las personas que se encuentran en Instagram, a Dimensión Cuántica, que siempre nos honra con su presencia, Juliana Sachica y a todas las demás personas. Estamos llegando al final de nuestro programa. Yo te agradezco infinito, Vero. Muchísimas gracias, dice Yola Páez. Saludos, Vero. Un gusto haber compartido contigo en el Congreso. Saludos, maestra Ruth. Un abrazo a ambas. Alicia López Trejo, salud Ruth Ibero, doctora Vero, muchas gracias por la hermosa convivencia que tuvimos en el recorrido de Teotihuacán. Hablando de la meditación, mindfulness u otras herramientas que podrían apoyar a los médicos y a tener una mirada compasiva y autocompasiva en su quehacer profesional. Pues, chicas, chicos, les agradecemos, Vero y yo, Muchísimo. eh, pues el hecho de habernos acompañado. Síganos acompañando, porque el conocimiento se nutre de todos, de sus preguntas, de todo lo demás. Dice Estela Torres, tanto que quisiera compartir con respecto a este tema, he de conectarme al grupo de meditación. Por favor, Estela. Estela B. Torres, que ya se ha aventado casi todos los neuroespacios, no creas que no te veo. Los voy conociendo dentro de este sistema que me dicen, oye, ¿no? Voltea mi hipercampo hacia dónde están. Tu último comentario, Vero, de esta noche. Gracias a ti, Ruth, por ser ese elemento en mi vida de traerme aquí, de acompañarme a colapsar mis realidades. Y gracias a la comunidad de Neurosintergia que nos construye, nos estamos construyendo. Gracias a los que están en este espacio porque fueron testigos de esta charla, de este colapso que tú y yo hicimos de temas. Tenemos testigos. Sí, y Vero, ya empecé a escuchar los cohetes del 12 de diciembre. El 12 de diciembre nació el doctor Jacobo Grinberg, fue un lupito, ¿no? Sé que el 8 de diciembre el doctor Jacobo Grinberg fue la última vez que supimos de él, básicamente yo, ¿no? Porque contesté yo la llamada. Pero si ustedes quisieran hacer algo con la imagen del doctor, creo que lo más bonito sería festejar su nacimiento, más que conmemorar su desaparición. Porque el nacimiento de una persona que viene a modificar el mundo y viene a modificar los procesos de vida, tiene que ser celebrado. Alguien que agarra tu cabeza y la hace así para bien o para mal, ¿no? O sea, ay, no, estaba loco, ah, no, sí, sí era cierto, ah, no, me resuena. Siempre eso se agradece en un mundo en donde al menor descuido nos podemos alinear todos a un mismo sistema de pensamiento. Entonces, si quieren, digamos, en este proceso, celebrar mañana el cumpleaños del doctor Jacobo Gripper. Muchísimas gracias, Vero. Te abrazo, querida Gracias por amiga. este cierre. Gracias, gracias, Ru. Te quiero mucho. Yo Despedimos a también. Instagram. Bye bye. Y despedimos a Facebook y a YouTube. Cuídense mucho, chicas, chicos. Nos vemos la próxima semana. Viene
Montserrat Landa el martes a la 1 de la tarde y el miércoles en la noche mi comadre Aide Flores. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Gracias, amiga. Te quiero. Bye. Gracias.